Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta nueva edición del House View Global en un mes especial, sobre todo para lo que es el contexto local. Así que bueno, muchas gracias a todos aquellos que se suman a esta charla habitual que hacemos para ver un poco el contexto global, analizarlo. Hoy me acompaña Sergio González, nuestro Asset Management, nuestro Head de Asset Management, así que con él vamos a charlar sobre qué oportunidades de inversión tenemos, cómo se estamos manejando nuestras carteras globales. Buen día, Sergio, gracias por hacerme el aguante en esta charla. No, por favor, Martín, muchas gracias por estar acá. Sí, vamos a estar hablando de algunas oportunidades que estamos viendo y cómo nos está yendo en el plano de afuera. Bueno, perfecto, Sergio. Sí, aparentemente primero habíamos arrancado el año con el mercado global como un barrilete con lleno de incertidumbres y hoy por hoy parece se dio vuelta el contexto, un mercado local sumamente volátil, de incertidumbre. Por suerte nos toca hablar de esta semana de para bien, digamos, con activos recuperándose y con un mercado global mucho más tranquilo, estabilizado, más allá de teniendo a Trump tomando decisiones. Bueno, el mercado parece que le encontró el timing a todas estas medidas. Hay tranquilidad, un poquito más de tranquilidad, o por lo menos no tanta efervescencia en cada una de las tomas de decisiones. Así que bueno, vamos a tratar de poner un poquito, ordenarnos un poco en cómo viene la macro, cómo tuvimos novedades en cuanto a la decisión de la Fed, que por primera vez movió la tasa de interés después de varias reuniones en las cuales se había mantenido reticente y que obviamente también nos trajo cierto riesgo al mercado, básicamente por el pataleo que hacía Trump a la hora de escucharlo a Powell decir que no bajaba la tasa de interés. Así que bueno, como que todo se fue corriendo a cierta tranquilidad, no tuvimos grandes novedades en cuanto a la guerra arancelaria, hay como un cierto clima de distensión, esperemos que esto se mantenga y también tomémonos un recreo para salir un poco de el atrolladero que es la coyuntura local y vamos a ver algo más tranquilo, más civilizado, entre comillas, en cuanto a lo que pasa en la economía global. Sin más preámbulo, como digo siempre, voy a compartir la pantalla, así que Sergio, si vos tenés alguna consulta, obviamente bienvenida y si alguien tiene una duda la puede ir transmitiendo en el chat y la tratamos de ir respondiendo. Así que ahora sí, No, arrancamos. por favor. Dígame si se ve bien. Espera que saco de acá. Ahí Se ve. estamos, ¿ok, Sergio? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, entonces así arrancamos con todo, con toda esta batería de datos que tenemos siempre. Obviamente nosotros sin datos como Powell, sin datos no podemos hablar, así que bueno, arrancamos. ¿Por qué el título menos tasa por más empleo? Vamos a hacer un poquito de memoria, que era lo que nos pasó en los últimos dos House View, en el cual nosotros habíamos arrancado el año primero un poco zigzagueando con estas dudas de la guerra arancelaria, esta suba estratosférica que tuvieron la tasa arancelaria, cómo eso podía impactar a nivel de actividad. Tuvimos un primer trimestre de contractivo, obviamente eso fue explicado en algún sentido o casi todo por el adelantamiento de importaciones en un contexto en el que el consumo aflojaba porque se habían deteriorado las expectativas, mientras siempre destacábamos esa fortaleza que tenía el mercado laboral en el que más allá del ciclo económico, como que la creación de empleo siempre venía superando las expectativas. Desde julio esto cambió porque la economía volvió a mostrar buenos indicadores, buen dinamismo, pero el susto vino por lo que estaba pasando en el mercado laboral. Siempre acá tengan en cuenta que lo que miramos del mercado laboral es para ver si es un indicador adelantado, si nos podemos ir adelantando al ciclo económico y bueno, obviamente por eso es que la Fed también lo tiene dentro de su objetivo, ¿no? De tener cierta objetivo de cómo tiene que estar el mercado laboral. Y en ese sentido llegaron algunos baldes de agua fría en el cual de pensar que se venía creando mucho empleo
pasamos a que se creaba poco y nada, y bueno, eso generó esa debilidad, ese susto que tenía el mercado, ese susto que tenía y que tiene Trump, y esa presión que le generaba a Powell para que baje rápido y mucho la tasa de interés. Bueno, en el medio, en todo este vendaval de noticias que tuvimos en el último mes, tuvimos noticias que van en contra de ese view un poco que alertaba, ¿no? Por un lado, tuvimos que la actividad siguió creciendo a buen ritmo. De hecho, acaba de salir el dato, la segunda revisión del PBI del segundo trimestre, que fue por encima de lo esperado. Ahora lo vamos a ver. Tuvimos una mejora en el resultado fiscal, pero el frente externo volvió a empeorar porque las importaciones volvieron a subir. La inflación sigue siendo para nosotros una amenaza, no porque pensemos que se vaya, que volvamos a un escenario de inflación como que tuvimos en el 2021, pero sí una inflación que lo va sacando a la Fed de su objetivo, ¿no? Como que la Fed está priorizando mucho el empleo con una inflación que sigilosamente viene subiendo. Y por otro lado, bueno, para terminar, ¿cuál va a ser el camino en cuanto a la reducción de tasas? Mientras que después vamos a ver, obviamente, el mercado que parece que va por una vía paralela a todas estas señales que yo les estoy marcando, porque vamos a ver que los activos financieros siguieron con muy buen dinamismo. Pero yendo directamente a los datos, acá tenemos un poquito explicado por qué esta sensación de ni hard landing, lejos del hard landing. Incluso el soft landing que nosotros venimos defendiendo un poco nos interpela, porque acá están los datos elocuentes que fueron del segundo trimestre. Fíjense, acaba de salir la estimación la segunda estimación. Recuerden que cada vez que se publica el PBI, termina el trimestre y los 3 meses siguientes se van haciendo las primeras estimaciones. Por ejemplo, el tercer trimestre de este año, el primer dato lo vamos a tener, la primera estimación del cuánto creció la economía, lo vamos a tener el 31 de octubre, la segunda en noviembre, y ya la final para fin de año a trimestre vencido. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos acá es la segunda revisión, en el cual nos marca que la economía no solo se recuperó muy rápido de esa caída que había tenido en el primer trimestre, sino que la segunda revisión se revisó al alza, ¿no? La primera estimación había dado un 3,3%, bueno, ahora se subió a un 3,8%, en el cual tenemos, bueno, ¿qué es lo que explicó esta suba? Esperen que quiero sacar esto que no me deja ver. Eh, por un lado tuvimos, bueno, obviamente el impacto que tuvimos en el comercio exterior. Recuerden que esta caída del 0,6% mucho se explicaba porque habíamos tenido un adelantamiento de las importaciones. Eso obviamente me hace que el componente de exportaciones netas se me haga muy negativo, y parte de eso se iba a inventarios. Por eso tenemos ahí que en el primer trimestre, ya lo hemos explicado, por qué cayó un 0,6%. Bueno, una vez que se limpia ese efecto de importaciones, ya no solo que se adelantan, sino que caen, bueno, eso me juega a favor. Por lo tanto, acá lo importante es tratar de sacar este ruido que tuvimos tanto en el corto plazo y ver un poco qué pasa con la macro core, ¿no? Cómo viene el consumo, cómo viene la inversión y cómo viene el gasto público, o si quieren, el consumo del sector público. Y por otro lado, también un indicador que va tomando relevancia cuando tenemos tanto ruido es qué pasa con el PBI si le sacamos los inventarios, lo que algunos llaman la demanda final, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense lo bueno que fue el primer trimestre. Tuvimos una suba del 3,8%. Si le sacamos inventarios, bueno, casi tasa china, ¿no? Un 7,3%. Esto recuerden que es trimestre contra trimestre y anualizado, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la mano? Espero que ahí vamos. ¿Cómo viene la mano? Bueno, fíjense, el PBI está creciendo al 3,8%. ¿Cómo lo hizo en los 4 trimestres anteriores? Bueno, al 2,3%. Es decir, ven cómo se acelera la tasa de crecimiento. Por eso todavía cuando lo comparamos interanualmente, todavía la economía está creciendo en torno al 2%. Dicho sea de paso, el mercado espera que crezca al 1,8%. Pero, como ustedes pueden ver acá, por eso lo pongo, si esto se mantiene, estas tasas de crecimiento trimestral se mantienen, lo va a pasar largamente a ese 1,8. No solo que dice el mercado, no solo lo que dice la Fed, sino lo que piensa el mercado, e incluso lo que piensan los propios organismos internacionales en cuanto creen que la economía se iba a frenar. O sea, por ahora tenemos una economía fuerte. Fíjense lo que es el final sales,
creciendo al 7,3% cuando lo venía haciendo al 2,7%. La verdad que eso es muy bueno el dinamismo del nivel de actividad. Fíjense lo que pasó por el consumo. Hubo cierta desaceleración cuando vemos respecto a los últimos 4 trimestres, pero la verdad que es una desaceleración muy leve y también hay que tener en cuenta que gran parte del consumo, muchos se adelantaron hacia fin del año, del último trimestre del año pasado, por lo tanto ahí tenemos ese rezago. De todas maneras, sigue siendo un buen dato, la parte de inversión vino muy bien y el gasto, bueno, como debía ser, debía caer, por eso es una buena dinámica, es una dinámica que se festeja en cierto sentido. Y por otro lado, como ustedes pueden ver en el segundo, en el gráfico de la derecha, lo tuve que sacar para no irme de eje. Fíjense ahí lo que les comentaba de las importaciones, ¿no? Venían de estables con un camino, un sendero levemente alcista, lo mismo que las exportaciones. Sin embargo, bueno, al tener este especie, me quiero adelantar a traer las importaciones antes de que me suman los aranceles. Bueno, tuvimos este saltito acá en las importaciones y bueno, después la vuelta a la normalidad nos lleva a todos estos vaivenes, esta volatilidad que tenemos en las tasas de crecimiento, que tengan en cuenta que como lo anualizamos, por eso es que son tan grandes esas variaciones. Pero en términos generales, esto debería empezar a normalizarse, vamos a ver cuándo, pero es como que este componente de exportaciones netas debería aflojar y ser cada vez menos determinante a la hora de explicar el crecimiento. Algo que hablamos el House View pasado es bueno, esta inversión que sigue creciendo en el cual la inteligencia artificial es un componente cada vez más determinante o por lo menos más protagonista. Fíjense que la inversión en software, en el cual ahí suponemos que gran parte es por lo que invierte, el valor agregado que genera la inversión en inteligencia artificial que hacen las empresas americanas, bueno, en el último año subió un 15% en términos reales y fíjense cómo la participación dentro del PBI sigue subiendo. Estamos en torno a que se invierte casi el 6% en esto y seguramente esto va a seguir creciendo. Cuando lo vemos después en las empresas, acá tienen las protagonistas, ¿no? Acá vemos cuánto de estas, las grandes tecnológicas invierten en inteligencia artificial, los grandes protagonistas. Fíjense cómo son esta escalerita cuando lo medimos en millones de dólares, ¿no? Casi 400.000 millones de dólares y se estima que van a invertir las empresas en 2026. Fíjense la escalerita respecto, va a ser casi el doble de lo que hacía recién el año pasado. O sea, fíjense lo dinámico que es esto. Por otro lado, tenemos que el consumo, yo dije que había aflojado un poquito en el primer trimestre, en el segundo trimestre, fíjense acá lo que tenemos, este zigzagueo, pero bueno, está muy sucia la serie, por eso siempre a veces recomendamos ser más, no tomar el dato tan el mensual y que como esperaba el mercado, traten de tomarse un tiempo para analizar la tendencia y fíjense que esto, bueno, como les digo, está muy sucio porque tenemos a veces meses muy buenos y cuando tenemos meses muy buenos es natural que al otro mes se tome un respiro, por eso es bueno ver la tendencia. Pero si tratamos de analizar un poquito la película, vemos que al menos hasta julio el consumo de las familias repuntó, creció al doble de lo que venía, más del doble de lo que lo venía haciendo en los 3 meses anteriores, en un contexto también positivo. ¿Por qué lo quiero resaltar? Y bueno, porque las familias están recomponiendo el consumo, o por lo menos un buen dinamismo del consumo en un contexto en el que los ingresos de la familia suben y en el cual la tasa de ahorro se mantiene, es decir, no están rompiendo el chanchito para poder consumir. Eso es lo importante que quiero destacar porque una cosa es pensar que el consumo se recupera reduciendo, si quieren, stocks y otra cosa es manteniéndolo e incluso mejorando en el margen. ¿Por qué tenemos que suben los ingresos disponibles? Bueno, ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero acá tiene nombre y apellido, es la masa salarial, porque a pesar de que el mercado laboral se desaceleró, tenemos lo que mejoró son los salarios reales, por eso cuando hacemos el precio
que son los salarios, por la cantidad, que son la cantidad de empleos, sigue mejorando y por eso es que tenemos eso, las familias hoy por hoy, en términos generales en Estados Unidos, no tuvieron ese bajón que habían tenido hacia finales del año pasado. Por otro lado, tenemos algunos componentes que hacen un poquito de ruido en el margen, que son las expectativas del consumidor. Nosotros le veníamos destacando esto como una fortaleza a la recuperación del consumo, básicamente por esto, ¿no? El consumidor americano se había asustado mucho allá por cuando Trump empezó en víspera de la elección de Trump, básicamente perdón, de la asunción de Trump, básicamente por toda esta guerra comercial que venía desatando. Fíjense que los consumidores tenían bajas expectativas de inflación y bueno, con todo ese vendaval de noticias, bueno, los consumidores se sintieron mucho más asustados por la inflación. Obviamente esto se trasladó a la confianza que se derrumbó y desde entonces empezó a recuperarse y ahora en los últimos 2 meses aflojó un poquito. Esto es un llamado de atención. Vamos a ver si esto llega la daga al hueso como para que el consumidor se asuste y deje de consumir, ¿no? Pero por el momento estábamos que la expectativa de inflación todavía el consumidor no se cree que no, o no se la cree como si quieren, se la cree la Fed o incluso hasta el propio Trump en que los aranceles no van a impactar sobre el nivel de inflación. Todavía están con esperando un nivel de inflación relativamente alto para lo que suelen esperar, ¿no? Fíjense que a pesar de que no van al 6,5% para los próximos 12 meses, todavía una inflación de casi el 5% para los estándares de Estados Unidos es muy alto. Y ahí en el gráfico de la derecha tienen, bueno, contra cómo se deterioraron las expectativas respecto a fines del año pasado y hace un año atrás. Es decir, tenemos todo un consumidor más pesimista con mayor expectativa de inflación y obviamente eso si quieren es el argumento que a veces nosotros defendemos para el soft landing, ¿no? Si bien la economía muestra un buen desempeño en crecimiento, como les acabo de comentar, cuando vemos el consumo un poco esto debería aflojar si cumple esta ley estadística, ¿no? Por otro lado, ahora voy a ir un poquito más rápido acá porque son indicadores que no lo ve tanto que no determinan tanto el mercado, no determinan tanto el ciclo. Sí, lo que nos pueden dar es el termómetro de qué hará Trump en este contexto, ¿no? En esta suba de aranceles que tuvo tan fuerte, ¿no? Sin embargo, las importaciones de bienes, vamos a ver ahora, creo que salió el dato de agosto recién, pero bueno, las importaciones en julio, bueno, nos sorprendieron porque volvieron a repuntar. Fíjense acá, esto es lo que hicieron la variación interanual, venía muy, obviamente habían volado cuando ante la expectativa, una vez que llegó los aranceles se plancharon, pero en julio volvieron a repuntar. La buena noticia es que este repunte no fue tan alto, no superó al dinamismo de las exportaciones. Por eso ahí, si bien subieron las importaciones, el hecho de que las exportaciones hayan crecido más me generó una mejora en el resultado comercial, pero bueno, lo ponemos ahí como una luz media amarillita para ver qué es lo que opina Trump de eso, ¿no? Y por otro lado, acá tienen en qué lugar, cómo seguimos en términos de la tasa arancelaria. Fíjense que la tasa efectiva supera el 25, casi el 20%, estratosférico, pero no tan malo como había sido en aquel abril. Sin embargo, ahora cuando hacemos lo dividimos por la cantidad de importaciones, por las importaciones que hace Estados Unidos, nos da un poquito más digna, ¿no? La caída, la tasa arancelaria más cerca del 10%. Me parece que ahí está un poquito eso que se tiene que resolver, ¿no? Si es que las tasas arancelarias todavía no llegaron a ese 20% y es por eso que la inflación no acusó recibo. Vamos a ver, es algo que esto sí lo pongo como una cuestión de cuidado con esto, ¿no? Porque si la línea verde que ustedes ven ahí va a buscar la línea azul, ahí sí vamos a tener ese impacto tan temido que podíamos tener en la inflación sobre la inflación. Por eso en los podcasts que hicimos en los últimos meses, un poco el mensaje fue que estábamos más preocupados por la inflación que por el crecimiento. Entonces, siguiendo con esta dinámica, este barrido de la macro que estamos haciendo, bueno, por otro lado tenemos la parte fiscal, esta parte fiscal que aparece, desaparece, cuando el mercado quiere la ve, cuando no quiere se hace el sota, pero en este sentido lo que tenemos es
tenemos una buena noticia. Básicamente acá tenemos, fíjense, la recaudación por aranceles. Ahí lo ven, son más o menos 30.000 millones de dólares al mes, casi la plata que nos van a prestar a nosotros. Y por otro lado, bueno, estos son básicamente casi el 10% de los ingresos. Le permitió al Tesoro americano mostrar una mejora en los ingresos. No fue la única, obviamente, por el peso que tienen, pero contribuyó a que la tasa de crecimiento de los ingresos se acelere. Fíjense, acá esto es el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos caían al 2,2%, y en lo que va de estos 8 meses del 2025 ya crecieron al 10%, mientras que el gasto hizo lo opuesto, de crecer al 11%, bajó al 4,3%. Lamentablemente para las matemáticas, ¿no? En este sentido de, dado digamos, lo que pasó en el cuarto trimestre, todavía la mejora que tuvieron en los 8 primeros meses de este año no logró compensarlo, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a terminar un año fiscal de este año muy, digamos, no logró mejorarlo. O sea, la mejora fiscal recién debería empezar a verse en el ejercicio fiscal 2026. Por eso vamos a ver que la deuda pública americana va a seguir subiendo hasta tanto empiecen a llegar estos datos del año fiscal 2026, en el cual vamos a tener que tener en cuenta dos factores. Primero, cómo viene la baja de impuestos. A ver cómo se va a reflejar digamos, en estas barritas que tan positivas que les acabo de mostrar. Bueno, seguramente a medida que se empiece a efectivizar esa baja de impuestos, obviamente esto va a ser nocivo para esta dinámica, en tanto de que después tenemos que ver el gasto, a ver dónde va, si Trump se va a animar a pasarle la motosierra al gasto. Vamos a ver, por ahora solamente tuvo bajarle un poquito, sacar el pie del acelerador, al tiempo que recuerden que acá están los intereses metidos. Ya lo hemos mostrado la vez pasada, de estos 30.000 que recauda por aranceles, recuerden que lo que paga por intereses mensualmente el Tesoro americano son casi 85.000, 90.000 millones de dólares, ¿no? Son 3 veces más, y si bien la baja de tasas lo podría ayudar, bueno, todavía está muy lejos de que con aranceles paguen los intereses. Eso es un poco el concepto, pero si se quieren quedar con la buena noticia es que la dinámica de las cuentas públicas va mejorando. Obviamente tendría que ser mucho más agresivo, pero bueno, es lo que hay. Por otro lado, un poco bueno, ahí me quedó viejo el 3,3 del segundo trimestre, pero con este 3,8, la Fed de Atlanta, nuestra fiel amiga, la estimación que está haciendo del PBI del tercer trimestre le da un 3,3%. Mañana sale la actualización de esta proyección, pero va a andar por ahí. Lo que les quiero mostrar es que con ese resultado todavía la actividad está en ese soft landing, pero muy, digamos, muy exigido, ¿no? Parecería ser como que la actividad no acusa recibo de todo lo que la volatilidad que tuvimos en el primer trimestre, y sigue creciendo en torno al 2, el 2,2%, 2,5%, que sigue siendo una tasa más que razonable para una economía como la de Estados Unidos, después de haber crecido más del 3% en 2024, y cuando la expectativa era que se iba a frenar y que se iba a frenar el año que viene. Bueno, por ahora sigue siendo un factor en el cual sorprende al alza, ¿no? El crecimiento, y eso es bueno. Ahora, bueno, hay buen crecimiento, vamos a empezar a un poco las luces amarillas de esto, digamos. Me cuesta, como decía hoy, me cuesta un poco darle adjetivo a las preocupaciones por el crecimiento de Estados Unidos o la inflación, cuando tenemos la cabeza un poco contaminada por las variaciones que tenemos en Argentina. Pero estamos en este barco global, y bueno, fíjense lo que les veníamos comentando, la inflación. La inflación sigue siendo un problema para Estados Unidos. Como les digo, no es para hacerse los rulos, o no es algo para que se van a una superinflación o hiper, nada que ver. Simplemente acá es que no se llega a ese 2% que tenía la Fed, y cuando no se llega al 2% que tienen como objetivo de política monetaria, pueden pasar varias cosas: que pierda credibilidad la Fed, que la mayor inflación genere distorsiones en el resto de la economía, que a la larga se cobra con menor crecimiento. Y por otro lado, para los tenedores de bonos, saber, bueno, a qué tasa real voy a tener que descontar, a la tasa, a una inflación histórica, o esto es un nuevo contexto en el cual la inflación, lejos del 2%, la tenemos que empezar a evaluar en torno al 3%. Bueno, eso es un poco lo que se va a debatir acá, es un poquito el debate que viene de los últimos
3, 4 años. Pero bueno, cuando vemos el margen, dado que nos hemos relajado por esa desinflación que tuvimos hasta el año pasado y que incluso este año, fíjense, lo único que estamos diciendo es que no baja más que se está acelerando, y como que se aceleró mucho. Todavía tenemos margen para que esto se siga al 3%, pero bueno, si nosotros anualizamos cómo vienen los últimos meses en términos de inflación, bueno, estamos viendo una inflación arriba del 4%, ¿no? Así que tener cuidado con estas dinámicas, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, bueno, la suba de la aceleración de la inflación no fueron dos ítems, sino que lo podemos ver que en todos los ítems se aceleró, solamente acá tuvimos este accidente estadístico de salud que bajó un 0,1%, pero bueno, acá tiene su volatilidad, esto quizás se fue un poquito de mambo y acomoda, pero bueno, lo cierto es que son, como siempre digo, son miles de precios lo que se mide en el IPC. Bueno, en este componente de salud le tocó caer, pero bueno, cuando miramos todo el resto, vemos que los precios se han acelerado, ¿no? Cuando lo vemos la inflación core, esto que le gusta ver para sacar el componente cíclico o el componente volátil de la inflación, bueno, también fíjense esta escalerita, cada tanto tenemos esa escalerita, después afloja, pero bueno, esto parece ser un poquito más sostenido. Vamos a ver cómo da la inflación de septiembre, pero bueno, parece que en torno al 0,3% es un nivel relativamente alto. Por eso es que la inflación está en torno al 3,1% y un poco escupió este asado de que íbamos a una inflación convergiendo al objetivo de la Fed del 2,5 para el IPC Core. Estamos al 3,1, insisto, si esto al tener datos de abril, bueno, si da 0,3 y octubre también da arriba de 0,3, este 3,1 se me va a ir al 3,2 y hasta el 3,4% puede llegar. Vamos a ver, ¿no? No es una proyección lo que estoy haciendo, simplemente una alerta de tener cuidado cómo leer los números. Y cuando cómo leer los números, bueno, obviamente acá es qué es lo que me está impulsando la inflación. Es cierto que todavía los servicios siguen mostrando esta desinflación, pero sin embargo acá ya perdimos el comodín de la caída de los precios de los bienes y acá tiene olorcitos y aranceles, ¿no? Porque esto es lo que primero impacta y fíjense cómo los precios están subiendo 3 puntos más de lo que subían hace un año, de menos 1,6 a más 1,5 y eso es lo que le pone un piso más alto a la inflación. Acá, como lo mostré el House View pasado, es decir, bueno, en este contexto, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuán lejos estamos de la meta de la Fed? Recuerden que la Fed tiene como objetivo el core PCE en torno al 2%, ¿no? Entonces, con todo lo que está pasando, si a todos estos precios los desagregamos o lo abrimos por todos lados, el promedio, el TRIMET, que es, ahí lo tienen, el promedio que excluye las puntas, los precios que más suben y los que menos bajan, es como que acota la muestra para darle menos volatilidad, también se aceleró, está creciendo al 3,3%. ¿Cuál debería ser el ritmo de crecimiento de esos precios para que podamos ver la core en 2%? Bueno, tendría que ser del 2,3% ese índice. ¿Cómo va la sticky, los precios sticky, esto pegajoso? Bueno, está en el 3,4%. ¿A dónde tiene que ir? Al 2,5%. No se la quiero alargar, pero después ustedes lo pueden ver cómo cada uno de estos componentes están lejos o están muy por encima de lo que deberían dar para que la Fed cumpla su objetivo del 2%. Por otro lado, el mercado acá la tenemos que ver muy en el largo plazo, es como que sigue confiando en que la inflación va a bajar, todavía no le ha hecho precio a este contexto, los precios, la inflación implícita en los bonos sigue estando relativamente calma, pero con una suave tendencia alcista. Recuerda, esto es forward looking, pero bueno, si vemos a la experiencia de que fueron los últimos años, bueno, cuidado que el que invirtió en bonos a 5 años hace 3 años viene perdiendo bastante, ¿no? Porque la inflación nunca convergió ese 2% que tenían implícitos, ¿no? Entonces ahí, cuidado con esto a medida que vayan llegando, a medida que el periodo de estar fuera del target de la Fed por mucho tiempo, bueno, en algún momento se va a empezar a repercutir en la inflación implícita que está teniendo en los bonos. Seguramente después Sergio nos va a hablar un poquito de eso. Por otro lado,
las dudas, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo? ¿El empleo nos dice algo, nos adelanta algo? Bueno, vamos a ordenarlo un poquito. Bueno, primero el dato. Es cierto que se frenó la creación de empleos no agrícolas. Fíjense, de crear, solamente creamos 100.000 menos de lo que había sido los 12 meses anteriores. E incluso esos 12 meses anteriores tienen metido estos 3 meses que fueron muy flojos. Por lo tanto, fíjense que más o menos estábamos contra un año atrás, se estaban generando más o menos 150.000 puestos de trabajo por mes, ahora nos conformamos con 22.000. Y eso generó esta suba en la tasa de desocupación que fue al 4,3% y es lo que generó tanto ruido. Ahora vamos a ver por qué sube la tasa de desempleo y si es algo preocupante, ¿no? Si es algo que nos puede frenar el ciclo económico, frenar estas buenas dinámicas que les mostraba del crecimiento. Bueno, por un lado, siempre tenemos que saber de que cuando medimos la tasa de desocupación, tenemos que medir, bueno, de cuánto es el total de la muestra. Y esa total de la muestra va a depender mucho de cuántas personas ingresan al mercado laboral, la población económicamente activa. Y en agosto tuvimos que ingresaron 430.000 personas al mercado laboral. Como ustedes ven, 22.000 consiguieron trabajo no agrícola. Después tenemos el empleo agrícola, que es este barrilete que tenemos, pero siempre lo tenemos que contar porque en este caso le tocó generar 266.000 puestos de trabajo. Entonces, hacemos la cuenta, si de 436.000, 22.000 encontraron trabajo en las ciudades, pues vamos a decirlo así, y 270.000 en el campo, bueno, nos quedaron 150.000 afuera, que son estos 148.000 que podemos ver ahí. Por eso es que la tasa de desocupación subió un poquito. ¿Cómo viene la tendencia? Bueno, la economía viene perdón, ingresan al mercado laboral 190.000 personas por mes. El non-farm payroll absorbe 122.000, el empleo agrícola 42.000, por lo tanto nos quedan solamente 26.000 personas por mes que no encuentran trabajo y es por eso que subió la tasa de desocupación. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuándo la Fed podría irse de fíjense que a pesar de la suba todavía es Disney, ¿no? Tiene una tasa de desocupación muy baja, es muy demasiado exagerado las preocupaciones que tienen sobre el empleo, ¿no? A la luz de lo que puede pasar. Bueno, acá tiene un componente en el cual siempre le hay que prestar cuidado, que es la tasa de participación, o es la PEA. ¿Qué quiero decir con esto? Si la gente quiere trabajar cada vez más, es decir, gente que hoy dejó de buscar trabajo y quiere volver al mercado laboral, bueno, este índice me va a subir. Y a medida que sube este índice, si la creación de empleo no agrícola no acompaña, obviamente esta tasa va a subir. Se los digo de otra manera. De no haber tenido este beneficio de la caída de la población económicamente activa y nos hubiésemos mantenido en torno al 63,5%, hoy la inflación ceteris paribus estaría más arriba del 5%. Pero bueno, esos son factores más sociológicos, a ver qué es cómo lo leen los cráneos de la Fed. Pero bueno, es algo para tener en cuenta, es una ventajita que le da para tener una tasa de desocupación baja. ¿Qué es lo importante cuando sube la tasa de desocupación y por qué es este equilibrio general? Bueno, está claro que si aumenta la desocupación, la presión de los salarios va a ceder, ¿no? Por eso es que tenemos una de cal y una de arena, digamos. La parte mala es que subió la tasa de desocupación, la parte buena es que esto descomprime un poco las presiones salariales que están creciendo al 4,1%. Más allá de eso, acá estamos, lo que decimos siempre, ¿no? Con la aceleración de la inflación y los salarios creciendo un poquito por debajo, en términos reales, empiezan a ganar cada vez menos. Fíjense, solamente la ganancia del salario real es del 1%, más, de nuevo, a pesar de la baja en la creación de empleo, en los últimos 12 meses crecieron un 0,9%. Por lo tanto, ahí tenemos entre empleo y salarios, tenemos que la masa salarial sube al 1,8% real y eso es una buena noticia considerando el consumo. Entonces, nosotros el House View pasado veníamos comentándole
que la Fed estaba como acorralada. ¿Por qué? Y porque tenía una inflación subiendo y una desocupación subiendo. Entonces nos preguntábamos, ¿qué va a elegir la Fed? ¿Qué santo va a desvestir? ¿Va a mantener una tasa de interés estable para ver qué pasa, a ver para dónde se termina este partido, o va a priorizar el empleo que, bueno, voy spoileando, eligió el desempleo? Pero esto nos marca que hay que empezar a dudar de la Fed y de su sapienza, ¿no? Porque básicamente acá no es muy claro el argumento de por qué tenían que bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos. Acá en el gráfico de la derecha lo pongo más en el margen, en el sentido, fíjense que si nosotros anualizamos lo que pasa con los precios, bueno, como les digo, la inflación core va al 3,6%, lejísimo de ese 2%, y acá el susto por la creación de empleo no agrícola, que se derrumbó a 28.000 puestos de trabajo al mes en promedio, ¿no? Entonces esto es el escenario que tenía la Fed. Por eso nosotros lo titulamos el mes pasado Acorralados. No sabíamos por dónde, qué iba a elegir la Fed. Si yo me guío por los fundamentals, le debería decir, la Fed no tiene motivos para bajar la tasa. Básicamente porque si bien el mercado laboral aflojó, todavía tiene margen para el deterioro, y la inflación me preocupa un poquito más porque todavía no vimos lo peor de los aranceles, a pesar de que Powell y compañía un poco que lo que se están atajando en que la inflación está por encima de lo que ellos esperaban, pero no tanto como hubiesen esperado, como que el impacto fue menor a lo esperado. Vamos a ver si esto es un lag, nos estamos acomodando a este nuevo contexto, así que bueno, vamos a ver la Fed. Obviamente saben mucho más que lo que podemos decir nosotros, pero bueno, nosotros estamos acá para evaluar los resultados, y bueno, vamos a ver si con esta baja de tasas el mercado laboral puede reaccionar y al mismo tiempo no se le escape la tortuga en cuanto a la inflación. Acá ven ustedes la historia de la Fed, ¿no? Cómo bajó la tasa después la primera vez en el año, estaba al 4,50. Recuerden lo que fue todo este año y la presión que le ponía Trump. Obviamente también ahí tuvimos algo anecdótico de la última reunión, es que, bueno, debutó el primer miembro de la Fed que también tiene funciones en la Casa Blanca, y fue el único que votó que la tasa de interés en la última reunión, votó que la tasa de interés tenía que irse al 3%, o sea, no se anduvo con chiquitas. Así que fíjense la presión que tiene adentro de la Fed. Y recuerden que en marzo se termina el mandato, perdón, en marzo se termina el mandato de Powell, y seguramente me imagino que va a venir uno más, una paloma en términos monetarios y un halcón en materia política como defensor de Trump. Así que acá está un poco la expectativa del mercado a que, en lugar de que el año que viene haya solamente una baja, sumada a las dos que faltan para este año, las tasas puedan caer, terminar el 2026 más cerca del 3%. Así que bueno, ahí se juega más un condimento político. Obviamente esto lo hay que ver. Esto no va a ser, digamos, no podemos asignarle toda la probabilidad a lo que pase políticamente, sino también a lo que pase con la dinámica inflacionaria. Obviamente, si baja la inflación es todo mucho más cómodo. Voy rápidamente para que dejarlo a Sergio y que nos comente las carteras. ¿Qué pasó en el mercado para ponernos al día? Bueno, tuvimos cierta descompresión de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro. Ahora está subiendo otra vez porque los datos de empleo que estamos teniendo en el margen son mejores, o sea, se vuelve a dar vuelta la torta en cuanto a esos sustos del empleo. Bueno, ahora empiezan a moderarse, y por eso es que empieza a asomar de nuevo un escenario de reflation. Pero bueno, hasta ayer teníamos una baja en la curva de rendimientos bastante pareja, ninguno se diferenció. Por otro lado, los activos, ¿cómo se comportaron? Bueno, tenemos el S&P alcanzando nuevos máximos, más allá del ajustecito que hizo ayer. La dinámica sigue siendo muy, muy buena para los activos. Tenemos los commodities, ahí tiene nombre y apellido, el oro, cómo arrastró ese índice de commodities a que nos lleve a positivo en el año, en un contexto en el cual la renta fija sigue siendo modesta la mejora, y en un contexto también en el cual el dólar sigue debilitado, pero quedó ahí, como les veníamos comentando en los últimos house view, no se movió mucho, al menos en promedio.
Bueno, acá voy rápido, esto si querés, Sergio, te lo dejo, pero acá rápidamente dentro de la renta fija lo que anduvo mejor fueron los bonos corporativos, los ajustables por inflación y las estrellas de este año, los emergentes. Lo mismo podemos ver en términos de acciones. Tuvimos el S&P ya ganando un 13% en el año, un fuerte rally después del Liberation Day, así que ahí si el que quiere alegrar sus oídos, compárelo contra el 20% que había caído allá por el 2 de abril y va a ver que va a haber ganado mucho, siempre lo importante es sacar los ruidos y ver, bueno, en el año como viene 13%, pero bueno, no todos anduvieron igual, nuevamente el trade tecnológicas o empresas growth fueron lo más potente que tuvo el mercado, con subas de casi el 20%. Acá lo pueden ver por sectores. Fíjense el sector de comunicación, el tecnológico, arriba del 20%. Todo lo que era anticíclico, bueno, mucho más modesto, ¿no? Y cuando vemos las magníficas, también siguen sacándonos una sonrisa en el que tiene carteras, el que apostó o el que apunta, invierte en las megacaps, todavía le sigue dando, son una maquinita de generar buenos rendimientos, ¿no? Fíjense, Nvidia, después de lo que subió el año pasado, este año está sosteniendo la bandera con una suba del 33%. El mundo, los emergentes siguen liderando, siguen siendo las estrellas de este 2026. Fíjense, Brasil, lo que es China, con ganancias en lo que va del año de casi el 40%. Europa no se queda atrás, pero un 30% de ganancia, es decir, todo Estados Unidos y el resto, no, acá no hubo, todos les fue bien, a todos les está yendo bien en renta variable, el dólar, como les digo, estabilizado, un poco disociado con lo que está pasando con los rendimientos de los bonos del Tesoro, por eso creemos que debería sostenerse un poquito más arriba, pero bueno, el mercado nos está negando ese repunte que estamos esperando. Por otro lado, como los ven, ahí tenemos una historia diferente con lo que está pasando con el yen japonés contra el resto de las monedas y acá la buena noticia que para nosotros, ¿no? Que el real siga siendo la moneda que más se apreció en el mundo. En commodities, con esto cierro, prometo, es, bueno, lo que les digo, el oro en 142. El resto de los commodities flat, el petróleo no se mueve ahí, sigue lateralizando, un 10% abajo en lo que va del año, la soja igual de lo que pasó el año, no pasó nada con los commodities a pesar del derrumbe que tuvimos del dólar. Eso es algo importante porque uno hubiese esperado que el que veía el trade del dólar debilitándose debería haber ido a commodities, eso no le sumó más allá, e incluso con la volatilidad que está teniendo en algunos casos, en el caso del cobre ahora, bueno, tuvimos en la parte arancelaria y ahora tenemos un tema con algunas cuestiones, en algunos problemas de producción minera en algunos países, pero bueno, sigue siendo esa volatilidad. Lo último es, bueno, ¿cómo podemos posicionarnos con el precio del oro? Bueno, tenemos un ETF que es el GDX y fíjense que acusó recibo, siempre venía un poquito más rezagado de lo que venía subiendo el oro subió en el último mes y medio, salió de esa lateralización que nosotros un poco, por eso le decía, el oro ya había subido todo, pero bueno, parece que acá es meterse, ponerse enfrente de los flujos del mercado que creen que esto se va a 4.000. Bueno, sigue siendo, la verdad sigue dando, parece que está cantado que va a ir a los 4.000. Bueno, el que quiere, el que cree en eso, bueno, algo simple para mostrarlo nada más ahí, quería mostrar el GDX, que es un poco el que sigue el precio del oro. Con eso, Sergio, yo ya te dejo la palabra como para que nos ilustres a ver a dónde, cómo manejar, qué carteras globales se están potenciando desde el área. Dale. Dale, Martín, muchísimas gracias. Voy a aprovechar el tiempo para agarrar alguna de las ideas que comentó Martín para fundamentar la presentación que estoy por presentarles, ¿no? Tengo una agenda que tiene algunos puntos, cómo venimos con los portfolios en lo que viene de 2025, qué es lo que nos está aportando la renta fija en términos de la curva de los bonos del Tesoro. Renta variable que viene siendo un tren imparable, como mencionaba Martín, no importa dónde tires la plata, habrás ganado plata este año, más allá de la volatilidad, ese es otro capítulo, pero te vamos a ver de vuelta y sacar algunas conclusiones sobre este indicador que lo seguimos muy de cerca, que es el premio por invertir en acciones en Estados Unidos. Vamos a ver cómo son las evaluaciones con respecto de Estados Unidos y emergentes, puntualmente vamos a hablar bastante de emergentes.
quiero explicarles qué es lo que sucede con las acciones de los países emergentes cuando versus el S&P, cuando el dólar se debilita. Si desde el principio de año se debilitó, hay distintas versiones. Acá sostenemos que el dólar tiene que sostenerse un poco, pero también hay otras voces que venimos escuchando y que dicen que el dólar está en un proceso también de, bueno, cuando baja la tasa de interés, puede ser que siga alguna tendencia para abajo, al menos lo que nos marca un poco la historia. Y después las valuaciones regionales de globales como para seguir sustentando un trade, un posicionamiento que venimos sosteniendo desde el principio de año y que nos está dando resultados y vamos a repasar. Y después quiero repasar muy rápidamente qué es lo que pasa con los rendimientos de las clases de activos cuando la Fed recorta las tasas, como para entender dónde nos conviene posicionarnos, dado que el escenario base es este recorte de tasas. Si bien con una tasa de largo plazo en torno al 3%, y eso también nos va a dar un tipo de posicionamiento sobre la curva en renta fija. Después, una evolución quiero que entendamos qué es lo que hay en mercados emergentes cuando tomamos la decisión de invertir en esta clase de activos, entender un poco la distribución también sectorial y ver cuál es la evolución del S&P contra lo que es las acciones del mundo sin Estados Unidos. Por último, bueno, también en la agenda repasar lo que son las carteras recomendadas y los rendimientos. Este es el gráfico madre insignia de finanzas, el que repasamos siempre, que tiene dos ejes, volatilidad y rendimiento. En lo que viene siendo los últimos 12 meses vista, estamos viendo que las acciones son una fuente de volatilidad, pero también una fuente de rendimiento. Vean que los rendimientos están en torno al 25% de mercados emergentes, el S&P también, muy buenos rendimientos en el año, Japón, Europa con algo menos de volatilidad, pero también buen rendimiento, y un poco más atrasado lo que son las acciones small caps. Renta fija. Está teniendo un gran año teniendo en cuenta la volatilidad que aportan al portfolio, pero hay que ser muy selectivo. Acá donde les dije, donde tiren plata, donde hayan tirado plata en acciones, van a haber ganado plata. Pero en renta fija, vean que hay que elegir muy bien el punto de la curva y el riesgo crediticio que uno quiere elegir. Somos muy optimistas con lo que es bonos de alto rendimiento y bonos emergentes. Por otro lado, los bonos de gran calidad crediticia, lo que es el LQD o lo que son las acciones, los bonos de Estados Unidos, un poco menos. Hoy estamos parados en duraciones de entre 3 y 5 años. Probablemente para adelante volvamos a recortar la duración, ¿sí? Y por último, la frutilla del postre, donde están nuestras carteras ubicadas. Nosotros sugerimos a los inversores estar colocados en instrumentos muy corporativos. Toda la volatilidad la tiene en Argentina, la estamos viendo en esta semana, donde la última semana pensamos que estábamos en un momento muy sombrío, muy lúgubre, y ahora estamos pensando que los activos repuntan un 5% por día. Bueno, esa volatilidad tratamos de mantenerla aislada de lo que son los portfolios internacionales y estamos sugiriendo portfolios que están hasta el más conservador teniendo rendimientos por arriba del 10% con una volatilidad muy acotada. Es decir, en los momentos más álgidos del año, en los Liberation Day, seguimos creando valor en lo que fue el año, ¿sí? Recordemos que estas carteras están sobre lo que llamamos la curva eficiente de rendimientos, es decir, ningún activo tiene menos volatilidad y más rendimiento que los portfolios que estamos sugiriendo. Y estos son todos los activos invertibles. En el día de hoy sí quiero detenerme sobre lo que es mercados emergentes, que es el lugar donde estamos volcando cada vez más las inversiones y lo vamos a justificar levemente. Sí, los rendimientos de las carteras. Como les digo, hoy tenemos una ponderación en lo que es un rendimiento algo moderado, más volcado en lo que es renta fija, un poco más conservado en lo que es renta variable, se los vamos a justificar. Y la parte de alternativos, el oro que mencionaba Martín, que lo venimos sosteniendo desde ya hace 2 años. Yo honestamente pensé que era un trade táctico, el oro siempre es táctico, se está convirtiendo en estratégico. Los flujos y la segmentación de geopolítica hace que nos volvamos, digamos, cada vez más tenedores de oro de largo plazo, ¿sí? Hay flujos
que si tienen dudas sobre al respecto, les recomiendo que contacten a su asesor y a través de ello nosotros las podemos evacuar. Con respecto a a los rendimientos, este año estamos teniendo rendimientos muy parecidos a los benchmarks que nos ponemos, pero con una fracción de la volatilidad. Es decir, somos algo más eficientes pues estamos siendo mucho más conservadores con el riesgo que estamos asumiendo, ¿sí? Esto en lo que va del año, en lo que es un año, sí estamos batiendo nuestro benchmark ya casi por 3%, y la volatilidad de un año también es un poco mejor. Ahora renta fija, ¿sí? ¿Dónde arrancó el año? Es en la curva, en la línea azul. Vemos que en todos los tramos se comprimió algo de rendimiento. Nosotros, como les dije, estamos entre 3 y 5 años, que es el segmento donde más comprimió, que es este. Pero estamos viendo que ese trade, eso ya se está agotando. Recordemos que estamos hablando de tasas de largo plazo y tasas de inflación incluso por arriba del 2%, estacionándose un poquito en el 3% hasta que se dijeran las tarifas, como mencionó Martín, a lo largo del tiempo. Y entonces, ya los plazos más largos de tasa de interés no nos parecen tan atractivos por el riesgo que estamos asumiendo de duración. Probablemente más adelante nos volvamos a poner más cortos, ¿sí? En esta parte de 1 a 3 meses. Como les digo, toda la curva comprimió, hubo algún ganador. Este segmento también tuvo menos volatilidad que la tasa de 10 años. Y vayamos de vuelta, bueno, empezamos a repasar lo que es este indicador, que es el premio por invertir en acciones con respecto a la renta fija. Lo hemos repasado varias veces. Por el tiempo que tengo, salto a las conclusiones. Sigue muy apreciado. Lo que sucede es que nos estamos acostumbrando a este nivel de apreciación. Es decir, el mercado ya está tranquilo con este nivel de apreciación. Vemos que Nvidia o todo lo que es el sector tech sigue cotizando a estos niveles. em, lo que sucede es que si llega a haber algún tipo de corrección, tiene espacio para caer, pero para subir deberíamos estar hablando de un nuevo esquema donde las valuaciones de Estados Unidos empiecen a cotizar en vez de a un 20%, a un 20 veces las ganancias, empiezan a cotizar a 25 o a 30. Es decir, se vuelve mucho más apreciado en las acciones. Esto es lo que nos está fundamentando un poco salir. De todas maneras, las valuaciones son un punto, el flujo manda siempre, y lo que nos mostraba Martín previamente, que el grueso de las inversiones de Estados Unidos se están concentrando en el sector tecnológico, le está dando un fundamento poderosísimo a estas valuaciones. ¿Se acabó el trade de las acciones de Estados Unidos? El flujo dice que no. Las valuaciones dicen tener cuidado. Y el tener cuidado para nosotros ya es suficiente como para empezar a hacer algún tipo de variaciones como lo venimos haciendo desde el principio de año. Entonces, los rendimientos, ¿qué pasa con las clases de activos cuando la Fed empieza a cortar los rendimientos? ¿Sí? Acá lo que tenemos es lo que son renta fija, lo que es renta variable y lo que pasa con el dólar cuando la Fed empieza a recortar las tasas. ¿Sí? Se los separamos con el equipo en esta tabla en los recortes que no derivan en una recesión y los recortes que sí derivan en una recesión, ¿sí? Nuestro escenario base sigue siendo un recorte no recesivo, por lo cual les pido que nos concentremos en esta, pero veamos de reojo siempre el recesivo porque el peor de los escenarios siempre hay que ponderarlo, aunque sea con una probabilidad muy baja. Donde quiero que se detengan es en nuestros dos activos que son más predilectos, lo que es los bonos de mercados emergentes y las acciones de mercados emergentes, ¿sí? En los recortes no recesivos, claramente las acciones y los bonos empiezan a tener un rendimiento históricamente muy positivo, porque los flujos empiezan a trasladarse a estos activos buscando más rendimiento porque se disminuye el premio en lo que es en los mercados desarrollados. ¿Sí? Acá estamos llevando nuestras carteras y en los recortes no recesivos el dólar se sigue depreciando levemente. Esto ya está en precios o ya se adelantó. Bueno, el tiempo lo dirá. Por lo pronto, sí, seguimos viendo que el oro sigue teniendo un comportamiento muy, muy positivo.
Para adelante, mercados emergentes. Acá le pedí un prestado un cuadrito a Schroders, los mencionamos. Es un cuadro que tiene muchos datos, pero lo que quiero que se detengan es en la composición de mercados emergentes y cuando les bajamos esta idea, ¿a qué significa? Yo, cuando me decían mercados emergentes, pienso en commodities, pienso en bienes agrícolas, pienso en petróleo, pienso en bancos, pienso en industrias muy, digamos, más viejas que, o sea, bastante desarrolladas, muy maduras, y en países que en general están desarrollándose y muy atrasados. Pero esta clase de activos varió dramáticamente. Le estoy mostrando una comparación de 30 años. ¿Qué era como mercados emergentes? La parte de renta fija en 1995 era 30% Brasil, 25% Argentina, México 17%, Venezuela 17%, y Polonia un 4%. ¿Sí? Pasaron 30 años y ¿qué pasó? China, México, Indonesia, Brasil, India son los puntos más importantes de mercados emergentes. Ahora vean también qué pasó con la calidad de la deuda. Mejoró de B más a triple B. ¿Qué pasó con los que eran triple A? De 3% y 1% que era triple B, pasó a 29 y 38. Es decir, esta clase de activo mejoró dramáticamente su calidad. Mercados emergentes no es lo mismo que era hace 30 años, es un lugar mucho más seguro en este contexto, ¿sí? Incluso la parte más riesgosa, que era 26-70%, estamos hablando de datos mucho más bajos. Sigo justificando esto y aprovechando los últimos minutos. Bueno, cada vez es menos Latinoamérica y cada vez es más Asia. Asia ya es el 80% encabezado por China. Medio Oriente también, que se suma un poco lo que es Arabia y todo lo que es bueno, áreas más petroleras. Y algo de Europa, pero China, en realidad Asia cada vez más preponderante, ¿sí? En la masa. La distribución geográfica del índice y de las emisiones. Por último, la parte de renta fija. Estamos viendo que a pesar de la suba que les mostramos, todavía se encuentra un descuento muy importante lo que es invertir en emergentes contra Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos está pagando premios de 26 veces las ganancias, 23 veces la ganancia. En emergentes sigue en un ratio de 12. Es decir, tiene menos espacio para caer, deberíamos tener más espacio para subir. Este es un poco el gráfico que les quiero mostrar, en lo que es las acciones, las large cap, las tecnológicas. Estamos hablando de el punto, el cuadrado verde, donde nos muestra que las valuaciones están en torno al 25, 25 veces las ganancias reportadas. Y lo que es en mercados emergentes es un poco más magro ese indicador, 12,5. Es decir, tiene espacio para seguir creciendo. Por último, lo que es distribución de mercados emergentes, estamos hablando que tiene, ya no es tanto commodities, vean que energía y materiales está como más abajo, estamos hablando de IT, las grandes tecnologías, piensen en DeepSeek, por ejemplo. eh, Empiezan a ocupar el 25% del índice, es decir, ya no es tanto dependiente de los commodities, sino se está creando valor en lo que es mercados emergentes y tiene poder de precio. Eh, Después mencionarles que para entrar en la clase de mercados emergentes, entrar en el índice de ACWI, las acciones globales, no alcanza, hay que ir directamente una ponderación un poquito más importante en el portfolio, es decir, una inversión directa y no en un globo, ¿sí? De inversiones. Estos son los mensajes que quería mostrarles. Gran año de acciones, gran año de renta fija también. Lógicamente acciones llevándose lo puesto todo, con más volatilidad. Em, y el mensaje de empecemos a incorporar los que no tienen mercados emergentes en la cartera, sumar alguna ponderación, ¿sí? Eso, Martín, es todo de mi lado. Lógicamente estamos a la orden para profundizar en cualquier punto y en ayudar a la construcción de cualquier portfolio sujeto a todas las restricciones de los inversores.
Muy bueno, Sergio, muy interesante eso que acabas de comentar de emergentes, cómo uno todavía asimila, o por lo menos en mi caso, emergentes a América Latina, que parece más que emergente, estancada, y cómo Asia sí cumple ese rol de emergente, economías que se van desarrollando y eso se va reflejando también en esa composición más tecnológica que primaria de la economía, y eso se refleja en los índices. Así que la verdad, muy interesante como para tener el que hace el trade tecnológico en Estados Unidos, también saber que tiene esa ventanita en América Latina que incluso puede, perdón, en En emergentes que emergentes, sí. incluso puede estar un poquito más barata, ¿no? Así que la Correcto. verdad, muy bueno. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Como ustedes saben, esto lo van a tener en nuestro sitio de perspectivas.com.ar. Ahí van a tener la grabación de este house view, y también, obviamente, en la próxima semana también van a tener el paper en el cual desarrollamos todas estas ideas. Así que, Sergio, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura del house view. Dale, Al Martín. resto lo vemos quizá el mes que viene, obviamente analizando el house view de nuestra querida Argentina y también otro house view global. Esperemos que sigan siendo con buenas noticias y ningún cisne negro que nos aparezca como suele aparecer cada tanto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una buena jornada y nos vemos el mes que viene. Chao, chao.